vamos a recordar un poquito lo básico, todos ya lo saben, pero no, la hermana que no lo sabe, por qué la Biblia es la palabra de Dios, y debemos de pensar, ¿por qué la Biblia, no? Dicen que es Dios quien la inspiró, o sea, ¿por qué dicen que Dios realmente nos habló a través de ella? Y hay varios puntos, ¿no? Porque Dios le habla al hombre a través de esta escritura, ¿no? Y debido a eso los hombres pueden comunicarse con Dios y también pueden aprender de Él leyendo de sus páginas. Por ejemplo, podemos conocer cómo es Él, como cuando conoces a otra persona, ¿no? Conoces su carácter, cómo se conduce, si es amoroso, si es delicado, entonces en este caso pues empezamos a conocer a través de esa palabra a Dios, ¿no? Porque la Biblia también fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios, pero guiados por su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo ellos fueron escribiendo estas palabras que prácticamente Dios puso en los corazones de ellas a través del Espíritu Santo. Muchos hombres de ellos fueron inspirados para escribir esta Biblia, y esto hace que sea evidente, porque a pesar de que fueron muchos hombres, fueron diferentes, en diferentes épocas, en diferentes lugares, ni siquiera se conocían. Entonces la evidencia de esto es que dices, bueno, ¿cómo puede ser que estén en un complemento, en un completo acuerdo? ¿Cómo puede ser que armonice, ¿no? ¿Cómo puede ser que, oye, esto que comenta Pablo también lo comentó aquí, algún profeta del Antiguo Testamento, o esto que comentó Pedro también lo comenta aquí Juan más adelante en otro lugar? O sea, dices, ¿cómo puede ser que esté en armonía todo, ¿no? Entonces es por eso que decimos, bueno, es evidente ver que realmente sí Dios inspiró a estas personas, porque no hay error, no hay margen de error, no se contradice, ¿no? Entonces, aunque el hombre ha rechazado a Dios, él mismo se separa de Dios, pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que obviamente también inspiró no solo a los del Nuevo Testamento, sino a los antiguos profetas desde más de 2000 años, 3500 años atrás. Él inspiró a esos hombres igual, de alguna manera, para que mostraran ese plan de Dios de redimirnos, ¿no? De alguna manera también apuntando a Cristo. Y también vemos también la armonía de estos hombres desde el Antiguo Testamento. Mucha gente dice, bueno, solo el Nuevo Testamento. No, está ligado el Antiguo Testamento con el Nuevo, y de hecho hay referencias del Antiguo Testamento que apuntan a todo lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. O sea, todo esto es desde Génesis hasta Apocalipsis, que es una especie de plan del cual enfoca a la redención del hombre a través de Cristo Jesús. Es importante que conozcamos todo esto, porque dices, bueno, ¿por qué podemos tener por autoridad la palabra, la Biblia, ¿no? La tenemos autoridad porque realmente es esto que estamos aprendiendo, ¿no? Porque Dios inspiró, porque Dios usó hombres totalmente, ni siquiera hombres que digas eruditos, sino del vulgo, que no tenían mucho conocimiento, y dices, wow, o sea, cómo se expresaban, como si este era un pescador, si este era un cobrador de impuestos que solo estaba metido en la cobranza. Y dices, wow, cómo se desenvolvieron, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a ver que realmente sí fue inspirada por el Señor, ¿no? Algo tenemos que recordar también, que en la Biblia hay 66 libros escritos por 30 o un poquito más de autores en 3 idiomas totalmente diferentes: el arameo, el hebreo y el griego, esos 3 idiomas. Y estos libros cubren un periodo de más de 1600 años, más o menos. O sea, no hace 1600, sino un periodo de 1600 años más o menos. Estos hombres pues fueron hombres que vivieron una vida ordinaria. La mayoría de ellos, dijimos hace rato, que nunca tuvieron un contacto, alguna relación, nunca se enfocaron mira, es una organización religiosa y de ahí vamos a agarrar para... No, cada quien vivió su vida por aparte. Y pues, aunque vemos que esto nos lleva a ver lo que es el plan de Dios de salvación a través de todo el trayecto que vemos, pues podemos notar el amor y la gracia de Dios, podemos notar la misericordia de Dios, porque aunque la gente quería rebelarse contra Dios y venían, pues tristemente ellos mismos se hacían sus propios problemas y sus castigos, ¿no?
Aún así Dios seguía teniendo misericordia y aún así Dios nunca dijo, bueno, este plan de salvación lo voy a cancelar. Aún el amor de Dios, de veras, lo que Él promete lo cumple, lo que Él dice se hace, no se arrepiente, no es como nosotros, ¿no? Que, bueno, cuando nos hacen algo, llega un momento que decimos, hasta aquí ya no, es que ya no aguanto más, ¿no? No, Él aún lo estamos lastimando, aún estamos en contra de Él, el Señor siguió con este plan y a través de sus profetas y a través de todo este camino que hemos visto a través de la Biblia, ¿no? Todo se enfoca, dijimos, en la redención por medio de Cristo Jesús. Hay una parte en la Biblia donde dice Génesis 11:4, donde dijeron ellos, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces, había muchos críticos que dijeron que esto era mentira, pero hay archivos de esa época que han salido a la luz que confirman que sí hubo esa torre. De hecho, el historiador griego Heródoto, que vivió como 5 siglos antes de Cristo, él demostró que realmente se construyó y también fueron a corroborar, ¿cómo se llaman los que investigan esto? Los arqueólogos, fueron a corroborar todo esto y realmente pues salió a la luz que es veraz, que la Biblia tiene veracidad. Y no solo eso se han corroborado muchas cosas más en la Biblia. Esos documentos babilónicos declaran que la Torre de Babel sí fue edificada por, de hecho, Génesis 10, capítulo 10, versículo 9, por este Nimrod. Realmente lo han comprobado. Entonces, vemos también que la ciencia comprueba que la Biblia es palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Cristóbal Colón? Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda, ¿no? Y los demás decían que la Tierra era plana. Pues no, Cristóbal Colón lo descubrió. Esto está en la Biblia. Desde hace mucho tiempo, Isaías 40:21. Dice, no habéis oído, nunca lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ahí está, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Estamos hablando de 2700 años atrás. ¿Cuánto tiempo fue que vino Cristóbal Colón? Tiene mucho, ¿no? En 1800 y algo. 1400. ¿Ah, sí? ¡Wow! Sí estudió Ricardo. Fíjate, estamos hablando de menos de 600 años, 500 y tantos de años. Estamos hablando de 2700 años atrás. Está escrito en la Biblia. Aún decían que no, pero ahí estaba. El capítulo 26 de Job, versículo 7. Dice, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Decían los antiguos que la tierra era así como plana y que habían como unas columnas que la sostenían. Y aquí estamos viendo otra cosa. Allá en Job 28, versículo 5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. El núcleo de la tierra tiene fuego. Hay fuego en el núcleo. Entonces, todas estas cosas que ahorita están apareciendo, esto ya se sabía hace 2700, 2500, o sea, 3000 años. Y todo esto pues da veracidad. Dices, pues ya estaba acá en la Biblia. Personas que han encontrado minas con oro y todas esas cosas. En Génesis habla de los ríos Éufrates, donde habían por allá piedras preciosas, oro y todo. Mucha gente que ha buscado sus tesoros se ha basado en la Biblia. Y esto, o sea, es algo que salió a la luz. Entonces, hay más de 500 millones de personas que creen en la Biblia. Y que la Biblia, creen ellos que es inspirada divinamente. Y que realmente es veraz y es infalible, o sea que no falla. Entonces, ¿qué contiene? Contiene el mensaje de salvación de la vida eterna. Después de esa muerte terrenal viene una vida eterna. Muchas profecías hablaron del cumplimiento de lo que está pasando ahorita, de lo que ha pasado, bueno, lo que pasó cuando Jesús vino, lo que está pasando y lo que va a pasar cuando venga. Por ejemplo, el libro de Daniel
el capítulo 2 y el capítulo 7, nos dicen cómo fue la caída de aquellos grandes imperios del mundo. Por ejemplo, hablan de la caída del babilónico, es uno, del medo persa es otro, el griego es otro y el romano. Allá te habla de todos esos imperios que han ido cayendo, pero también te habla del reino que viene del Señor, ese reino que va a durar por siempre. Entonces, si estos grandes imperios del mundo está históricamente comprobado que cayeron y en la Biblia estaba escrito, pues oye, si se cumplió esos cuatro, ¿cómo no se va a cumplir en el reino de Dios, no? Entonces damos veracidad a ello. Por ejemplo, en Daniel veía una visión de una como estatua, como una imagen, ¿no? Y en esa imagen la cabeza era de oro, que representaba al imperio babilónico. Los brazos y el pecho eran de plata, que simbolizaban el doble reino medo-persa que surgiría después. Todo esto en la historia está corroborado. Su vientre y sus mulos de bronce eran el reinado griego. Y finalmente las piernas, pues obviamente representaban a Roma, pero Roma ya se había dividido en Occidente y Oriente. Y todos estos imperios del mundo así están descritos en la historia, así cayeron. Entonces es un cumplimiento histórico. Esa profecía prueba que el profeta Daniel, que escribió 2500 años atrás, estaba inspirado por Dios. Por eso ve que creemos en la Biblia como la palabra de Dios inspirada por Dios. Entonces, esta profecía dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, lo maravilloso es que no solo predijo esas profecías y se cumplieron de esos reinados, sino que está profetizando que va a haber un reinado de Dios y que va a durar para siempre. ¿Okay? Vemos el cumplimiento también del Señor Jesús en 500 antes en Miqueas, como nació el Señor Jesús, estaba profetizado. En Isaías 7:14 estaba profetizado. 700 años antes de que naciera Jesús estaba profetizado. Cuando iba a morir en Daniel 9, hace 2500 años, estaba profetizado. O sea, todo el ministerio del Señor en Isaías hace 700 años estaba profetizado. La traición que iba a haber a través de este Judas en el Salmo 41:9 estaba profetizado. O sea, digo, en el Salmo 22 está profetizado lo que el Señor parecía que estaba describiendo, lo que el Señor estaba pasando en la cruz. Entonces todo esto da veracidad, ¿no? Da veracidad. En conclusión, el hombre pues está viendo que sí es la palabra de Dios, que realmente lo que Dios quiere es pues hacerlos parte de la familia, hacerlos volver a Él, darle la oportunidad de que Cristo los salve a través de su muerte en la cruz. Entonces podemos darnos cuenta que Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que podemos hacer un poquito más de investigación científica y podemos ver que ahora hay más cosas que le dan más veracidad, como que más comprobables. Pues por eso es que nosotros estamos de veras creyendo que la Biblia es la autoridad máxima que Dios da. ¿Okay? Ahora sí vamos a continuar con Marcos. Nos quedamos en el capítulo 4. Vamos a ver del 21 al 25. Capítulo 4, del 21 al 25. Lee, fuerte. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Okay. Esto que estamos leyendo ahorita es nuestro texto, pero está ligado al contexto que fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada. Recuerden que era la parábola del sembrador. Recuerden los 4 tipos de tierra que habían, donde las semillas cayeron, que es el Evangelio, cayó a un lado del camino, que era un terreno duro, donde viene rápidamente el mal y ¿qué hace? Lo arrebata del corazón con la intención de que no crean y se salven. Luego cayó otra semilla, vamos a repetir, la semilla es el Evangelio, cayó en terreno con piedra, pedregoso, y eso es cuando alguien de inmediato lo recibe con gozo, con alegría, pero como no tiene raíces profundas, ¿qué pasa? No dura mucho. ¿Por qué? Porque viene una persecución debido a que tienes la palabra, viene una persecución, tienes problemas, aflicciones, y todo esto termina haciéndote abandonar el Evangelio, ¿no? Entonces vemos también que otra cayó en un terreno de espinos. Volvemos a repetir, la semilla es la palabra, te oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el enfoque en las riquezas, en las cosas materiales, obviamente hacen que te desvíes y dejas de ver la palabra de Dios, el Evangelio, como la palabra de Dios, como la salvación eterna, ¿no? Y vimos que la última tierra fueron depositadas esas semillas, y esa tierra sí estaba fértil, estaba preparada, y representan a los que venían con un corazón dispuesto, ¿recuerdan? Un corazón dispuesto, donde escuchan y reciben la palabra de Dios como la verdad absoluta, y había un fruto de un 30, un 60 y un 100%, ¿no? más numerosa de lo que se podía esperar, ¿no? Entonces, por último, dijimos la semana pasada que los que habían entendido las parábolas, o los que ya habían sido pues de Cristo salvos, pues que tienen una responsabilidad, que tienen la responsabilidad de producir fruto, y ahí nos quedamos. Entonces entra esta parte que es el texto de ahorita, el estudio de prácticamente sigue continuando con el enfoque, donde dice que tenemos una gran responsabilidad que recae sobre cada uno, es de manera personal. A veces pensamos que, bueno, pues mi familia, vamos a suponer, va mi esposo o va mi esposa, y es lo mismo, somos un matrimonio. No, es de manera personal, recae sobre cada quien personalmente, ¿no? Quien escucha la palabra y la entiende, obviamente esto es porque ya se arrepintió, porque ya creyó, es responsable. ¿Responsable de qué? De exponer la palabra, de publicar la verdad, de dar la enseñanza, pero no solo con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Es importante que no solo sea, mira, me habla muy bonito, tiene el conocimiento, pero oye, lo vive. Porque hay quien dice en la calle, no, ese es hipócrita. Conoce muy bien, pero es fingido, porque es terrible. Dice que es cristiano, pero wow, yo conozco cómo es. Entonces, tenemos la responsabilidad de dar un testimonio, de vivirlo, ¿no? El Señor aquí está usando que un ejemplo ilustrativo, y dice que es una lámpara. Y dice, ¿acaso se prende una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, dice, no, es una lámpara, se pone en un lugar alto, un lugar donde se pueda visualizar bien, donde alumbre. Es diciendo que aquellos que reciben la palabra, o sea, que reciben la luz, deben de buscar sacar esa palabra, no esconderla, ¿no? El creyente debe ser como una lámpara. O sea, estamos en un mundo oscuro, y digo no porque esté totalmente oscuro ahorita, sino porque realmente está viviendo un sistema que no es de Dios, y prácticamente está mostrando que es un mundo oscuro, un mundo lleno de tinieblas. Entonces el creyente debe ser como una lámpara que alumbre en medio de este mundo caído, en medio de este mundo oscuro, un mundo, dijimos, que está totalmente lleno de tinieblas. Y como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz, dice Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, el cristiano que ha sido salvado y regenerado por Cristo, recuerden que ha sido comprado a un precio, ya no se pertenece, ya no eres tú, le perteneces a Cristo, ¿no? Entonces, ya no ser tu dueño, sino Cristo, el cristiano tiene una responsabilidad ante Él.
Y esa responsabilidad es que no se debe de esconder. Esa responsabilidad es que debe de vivir una vida transparente. A veces no vivimos una vida transparente. ¿Para qué? Para que otros puedan apreciar lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Y a veces sucede. Porque, por ejemplo, en mi caso, hay gente que dice, bueno, yo lo conocí y era tremendo. Y ahora lo veo totalmente diferente. Mira lo que Dios puede hacer. Entonces esas personas pueden ser ganadas por tu ejemplo. Esas personas pueden ser atraídas porque ve que realmente hay cambios, no solo fingidos o momentáneos, sino que realmente cambios que solo Dios puede hacer. Porque a veces pensamos que, bueno, algún lugar, Alcohólicos Anónimos, cuarto, quinto paso, y no sé qué otras cosas, hay psicologías y muchos tipos de ayuda que hay, ¿no? Que nada más te hacen cambiar por un tiempo, pero al rato vuelves a ser el mismo. Aquí no, el Señor cambia verdaderamente tu corazón, cambia totalmente tu vida, o sea, viene un cambio desde adentro hacia afuera, no es solo externo, sino interno, y se va reflejando afuera. Algunas personas dicen, no, pero es que Dios conoce mi corazón. Eso ya es escudarse en algo que no es verdad. Realmente cuando una persona cambia a través de Cristo, sí es cierto, se empieza a cambiar por dentro, pero empieza a reflejarse por fuera. Porque a veces estás reflejando algo que no eres, pero Dios conoce mi corazón. No. O sea, aquí es tu corazón va a reflejar quién eres. Lo que habla tu boca es lo que tienes en el corazón. Entonces va tu vida, tu forma de conducirte, tu forma de dirigirte, cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas, sobre todo en la casa, que a veces nos comportamos peor que en todos lados. Con nuestras esposas, o viceversa, las esposas con los esposos, o los hijos con los padres con los hijos. Ahí es donde sale allá quién eres, si realmente está bien un cambio. Entonces es importante que el cristiano que ha sido salvado no se esconda, debe vivir una vida transparente. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente mostrar que Dios hace cambios en la vida, que realmente transforma vidas, que realmente es un Dios vivo. ¿Okay? El Señor no está de acuerdo que alguien que diga ser cristiano, que profese haber recibido realmente este cambio en su vida, no esté viviendo el Evangelio, lo esté ocultando, no esté hablando del Evangelio, no esté viviendo como el Evangelio, mantenga las cosas en secreto. Adelante. Mantenga las cosas en secreto sin que nadie lo sepa, sin que las personas sepan que es cristiano. Cuidado, mira, no, esa persona no va a decir que soy cristiano, no van a provocar a mis amigos. Empieza a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchos tienen miedo de esto porque tienen miedo a ser burlados, tienen miedo realmente a caer en ese tipo de sarcasmo que hace la gente. Me comentaba un hermano que tenía mucho cuidado de hablar porque muchas veces lo han burlado. Y le decía, bueno, sí, pero no importa si nos burlan, si se abre y se da la oportunidad, pues debemos hablar del Evangelio, debemos de mostrar que somos luz. O sea, no te vas a esconder, tú ya eres luz, tienes que iluminar el mundo oscuro. Aunque sea de día, tú estás iluminando ese mundo con la palabra, con tu vida. Y esa persona me decía, no, es que se han burlado, como es un taller, se burlan de mí, me hacen muchas burlas, el aleluya y cosas que voy allá y que si me usan para las ofrendas me robo el dinero, y empiezan a hacer comentarios que no son buenos. Entonces la gente como que evita el querer dar ese testimonio, el querer denotar que eres de Cristo, querer denotar que tú ya has sido salvado por Dios, ¿no? Entonces es importante, como dice el Señor, que no nos escondamos, que realmente mostremos que somos luz. Muchos tienen el temor también de la persecución, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que me manden de misionero, porque la verdad si me mandan por allá, a veces no vuelven, a veces los matan. Entonces es importante que esto sepas que si Dios te va a mandar, Dios te va a usar y Dios te va a guardar. De alguna manera Dios hace todo de una manera, vamos a poner, él trabaja en el escenario de lo imposible. Lo que tú dices, bueno, pero es que ¿cómo me va a cuidar? ¿Cómo es posible que me cuide? Dios te va a cuidar de alguna manera. Lo vimos con Pedro. Pedro estaba en la cárcel, tenía sus grilletes y vino un ángel, de alguna manera hizo que los guardias no se den cuenta, solo Dios sabe cómo hacerlo.
se abrieron los grilletes, le dijo, párate, pasaron en medio de los guardias y lo liberó de la cárcel. Pues Dios trabaja de muchas maneras, así que otros tienen miedo de perder sus bienes porque obviamente cuando, en esos tiempos, cuando tú seguías a Cristo, eran perseguidos muy brutalmente, ¿no? Si tú decías que eras cristiano, o te castigaban, te encarcelaban y te mataban. Así que en la iglesia primitiva era algo que estaba pasando. Un cristiano recibía sus latigazos, como lo recibió el Señor Jesús, lo encarcelaban y luego a veces lo crucificaban o lo quemaban o lo metían a los leones, cosas muy fuertes, ¿no? En esos tiempos los cristianos que hacían se comunicaban para que no sepa la gente con un símbolo en el piso, como un pececito. Entonces le llamaban ictus, un símbolo secreto que hacían ellos para que vieran que es cristiano y se reunían escondidos, porque si tú decías que eras, pues podías pasar por estas cosas, ¿no? Entonces, el Imperio Romano que hacía, habían creado como una especie de ídolo, habían creado una estatua bien grande del emperador y los obligaban a que vayan a idolatrarlo. Entonces tú tenías que ir, idolatrar esa imagen, venerarla y te daban un documento, y en ese documento ya pues cualquier cosa que te vieran haciendo, por decir, oración a tu verdadero Dios, pues mira, yo ya fui con el emperador a reverenciar a este ídolo, ¿no? Y pues obviamente los cristianos, verdaderos cristianos, no lo hacían. Los verdaderos cristianos se negaron, y es por eso que los metían al ¿cómo se llama? Al Coliseo, y los soltaban los leones, o los ponían en árboles que cortaban como postes y los ponían brea y los prendían. Entonces todo el Coliseo estaba iluminado de pura gente muerta, puro cristiano, porque ellos no idolatraban, ellos no veneraban esa imagen. Y eso es lo que pasaba en esos tiempos. Así que mucha gente tiene miedo de que en lugares donde hay mucha persecución pierdan su vida, pierdan sus cosas. Entonces no es algo que Dios quiere. Dios quiere fidelidad, aunque nos resulte así difícil. Él quiere que estemos firmes, que seamos fieles. No quiere que nos avergoncemos de confesar realmente que somos cristianos, de confesar la palabra, de que se vea en nosotros que somos, ¿no? El cristiano no solo va a venir y adquirir un conocimiento, sino que debe de comunicarlo a través de su vida y a través de su boca. Entonces, el mundo ignora a este Dios eterno, a este Dios verdadero. Creen conocerlo, pero no lo conocen. De hecho, nosotros, yo antes de ser de Cristo, pues yo decía, conozco a Dios, pero yo me di cuenta que no lo conocía. O sea, conocía a un Dios que no es el de la Biblia. Acabamos de hablar que la Biblia es la máxima autoridad, que Dios la dejó y que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ahorita que nosotros ya conocemos de la palabra, que realmente es la palabra de la vida eterna, la que nos lleva a la salvación, es importante que como cristianos nosotros tengamos que expresar o dar a comunicar al mundo. Es un privilegio para nosotros que ni siquiera los ángeles lo tienen. O sea, aún la palabra dice que si viene un ángel a predicarte el evangelio, que no lo creas, porque eso es exclusivo para el ser humano. Solo a nosotros se nos es dado. Y tristemente muchos no quieren hablar de esto, se avergüenzan, no se dan cuenta que están trabajando para Dios, para el Rey del universo. Entonces debe ser un privilegio, debes de sentirte como cuando llegas a una empresa de renombre y hasta presumes la camisa, ¿no? O si no es un traje, un smoking, presumes tu traje. Oye, no sé si lo que presumas, pero que digas, mira, yo soy de Cristo y de veras por la gracia de Dios yo soy de Cristo, y que se vea y que no te dé pena y que seas luz en medio de tinieblas, ¿no? En ese tiempo el almud era una medida de grano que simbolizaba el comercio. Por eso el Señor menciona este ejemplo del almud, porque sabía que el cristiano iba a enfocarse en las cosas materiales. El Señor menciona este ejemplo porque decía, conozco al ser humano, sé que va a caer en esto, sé que se va a enfocar en las cosas materiales. Entonces él sabía que iba a caer en el error de esconder esa luz, de no dar el testimonio de la luz, ¿no? También, pues él todo lo sabe, sabemos que nada escapa de él, y también utiliza esa cama, que también simboliza la pereza.
esa pereza que prácticamente viene siendo como una negligencia de parte del cristiano, que se le ha dado el evangelio, que se le ha dado, también hablamos de los dones la vez pasada, pero por la pereza, por la negligencia, nosotros no lo utilizamos, ni hablamos, ni damos testimonio, nos ocultamos de alguna manera. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esa negligencia espiritualmente hablando, ¿no? El Señor dice que la luz debe colocarse en un lugar donde se pueda hacer visible, más visible la luz, ¿no? Dice ya, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿no? Entonces vemos que la luz debe ser revelada. Cristo se revela a través del hombre, o sea, ya reveló su palabra, ¿no? Pero a través del hombre está revelando que es un Dios vivo, que es un Dios de misericordia, que Dios cambia vidas, que Dios te quiere salvar. Entonces es importante que pues sea revelada la palabra a través de nosotros, que seamos esa luz. De hecho la palabra dice en el Salmo 119 que es lumbrera, que es luz para nuestro camino. Por ejemplo, ¿cómo vamos a caminar si no tenemos esa palabra? Entonces, si nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, van a ver que muchas personas se van a acercar a ustedes y les van a pedir consejo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a caminar en la luz y empiezas hasta transpirar la palabra de Dios. Y cuando alguien empieza a transpirar la palabra de Dios, cuando tienen una adversidad de alguna persona, enseguida conozco una persona que nos puede ayudar. Y enseguida van a buscar, tocan su puerta o le hablan por teléfono. Es importante que nosotros no escondamos, no ocultemos, ni escondido que no haya de salir a la luz. O sea, que no debe de esconderse el Evangelio a través de nuestras vidas, ¿no? Si tienes la verdad de Dios, tenemos la responsabilidad formal, obviamente, de esparcir esa verdad, de darla a conocer. Ahora, es importante también orar, porque a veces tenemos el conocimiento de la palabra, decimos, bueno, voy a hacer luz, y yo sé que el Señor pues quiere que yo hable, voy a hablar, pero hay que orar para que el Señor prepare los corazones para las personas que va a poner en esas citas divinas, ¿no? Que va a preparar, para que las personas tengan preparado su corazón para recibir el Evangelio. Pues a veces se nos olvida orar, estamos así como que dispuestos a salir y a hablar o a mostrar que somos cristianos a través de nuestra vida, pero se nos olvida orar. Y la oración es importante porque sí prepara a las personas, sí, el Espíritu Santo prepara esa tierra para que dé fruto esa semillita que vas a dejar, ¿no? Anteriormente dijimos que es como que alguien tenga una cura de una enfermedad, pero que seas egoísta y no quieras darla a otros. O sea, si ya te dieron a ti la cura, ¿cómo no la vas a compartir, ¿no? Hablábamos la semana pasada de eso. Entonces dice el Señor que si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Pues estamos viendo que normalmente nos empapamos del mundo. Estamos en un mundo y absorbemos todo lo que escuchamos, lo que trabajamos, todo lo que vemos en el mundo. Es fácil, estamos hablando de un 57% que es secular, es del mundo secular, ¿no? Y más o menos un 33% lo agarras como para dormir. Y ese 10% creo que lo agarras para lo espiritual, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado porque si nos metalizamos, o sea, nos enfocamos en lo material, si nos enfocamos en lo del mundo, cuando tú quieras aconsejar a tus hijos o a tus vecinos o a quien sea, pues ¿qué le vas a dar? Lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Lo del mundo. ¿Por qué? Porque no le diste ese alimento espiritual a tu ser, a tu alma, ¿no? A tu espíritu. No hubo ese llenarte de lo que es de Dios para poder ofrecer lo que es de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y también con la sana doctrina. También debemos tener cuidado dónde estamos escuchando la palabra, si realmente es una palabra sana, porque también hemos hablado de que hay doctrinas un poquito desviadas, y de lo que escuchemos realmente es lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de que no caigamos también no cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, porque a veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero muy en el fondo nada más la estás adquiriendo como un conocimiento más, pero no la agarras para vivirla o no la agarras como tu tesoro. Y pues también el Señor está diciendo, si alguno tiene oídos para ir, oiga. O sea,
pasaba con esas personas que escuchaban al Señor Jesús a su alrededor? Esas personas no estaban allá, la mayoría no estaban allá por la palabra que el Señor estaba dando, la mayoría estaba por algo que le interesaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que aunque estaban escuchando, pero no querían nada con eso, ellos nada más estaban esperando como que ya terminara de hablar para que hiciera los milagros. Entonces, ¿qué pasa? Que cierras tu corazón, se puede decir, endureces tu corazón y obviamente no estás recibiendo bien esa palabra, ¿no? Somos responsables de lo que escuchamos, somos responsables de lo que nos llenamos, entonces debemos tener el cuidado de cómo lo escuchamos y qué escuchamos. El Señor dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces es importante que si nosotros no le prestamos la atención debida a Dios, si nosotros no le dedicamos el tiempo a Dios, si nosotros no de veras le mostramos nuestro amor a Dios, porque dice la palabra claramente que el que me ama mi palabra guardará, pues de la misma manera Dios no te va a poner tanta importancia, de la misma manera Dios no te va a dar sus bendiciones, su gracia, no te va a dar el conocimiento de su palabra, porque Dios, si tú quieres, Él te va a ir dando más. Yo tengo sed de conocer, yo quiero. Entonces, conforme tú vayas prestando su atención, el Señor te va a ir dando más, te va a ir bendiciendo con esto. Es importante que tengamos esa atención. A veces se nos olvida y como que una atención al Señor. El Señor está hablando a través de la palabra, el Señor sabe si tú realmente le estás escuchando, si tú realmente estás atesorando, si tú realmente para ti esta palabra es importante, es de vida eterna. Entonces de alguna manera Él va a corresponder de la misma forma, ¿ok? Dice, aún se añadirá a vosotros los que oís. Es importante, dijimos, porque al escuchar, si la recibimos con esa, por ejemplo, como cuando comes un plato de comida así rico, ¿no? Dices, hoy hablamos de la comida que le ponen, ¿cómo se llama? Glutamato, que lo hace más rico. Digo, si para ti la palabra de Dios es así como un banquete, así delicioso, ¿no? Obviamente lo estás agarrando con agrado. Y el Señor dice que te va a añadir riquezas espirituales. Es importante que veas que hay un beneficio divino. No solo es voy a aprender para qué, no, voy a aprender porque va a traer un beneficio divino, porque esta palabra me va a dirigir a los pies de Cristo, porque esta palabra me va a alumbrar para que yo no me desvíe y yo ande en un mundo oscuro, porque esta palabra me va a hacer que yo realmente sea luz para otras personas que están caminando mal, que necesitan consuelo, que necesitan esperanza. Entonces debemos tener la atención debida, escuchar adecuadamente la palabra de Dios, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Si deseo escuchar, si tengo más ganas de escuchar, obviamente el Señor te va a dar más, te va a dar la capacidad también, no solo porque a veces decimos, bueno, yo no tengo tanta inteligencia. El Señor dice que pidas la sabiduría, que te la va a dar, ¿qué? Sin reproche y de a montón, no leve. Él dice claramente en Santiago que abundantemente, solo también que te dice que no dudes. ¿Okay? Entonces, si tú realmente tienes ese deseo de escuchar, ese deseo de que Dios te hable, ese deseo de que ¿qué me va a decir hoy el Señor a través de esta prédica? O sea, me va a autonalizar la palabra ahorita. Oye, voy a aprender a conocer más su carácter, su naturaleza. Bueno, todo ese entendimiento te lo va a dar Él, de alguna manera te va a bendecir con ello. De hecho, es por lo que Salomón pidió eso. Sabiduría. Ahí fue fue muy sabio porque pidió sabiduría. Sí. Entonces, si nosotros, digo, esto que está diciendo acá el Señor tiene un lado positivo y un lado negativo. Si yo no pongo
atención a la palabra y no le pongo interés, obviamente dice el Señor que te va a quitar, lo poco que tienes se te va a quitar. Es importante que nosotros nos vayamos por la parte positiva y que realmente pongamos ese empeño, ese interés en la palabra de Dios, porque vamos a ser bendecidos por Dios. De alguna manera estamos siendo bendecidos con el hecho de estar acá. O sea, como dijimos el domingo, Dios está, o ya nos cautivó a unos y a otros los está cautivando. Dios los está cautivando en su corazón. Entonces, es importante que seamos luz, que en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que vayas, no te avergüences de Cristo, al contrario, que seas una persona que diga, bueno, yo amo a Cristo, yo busco, y el aleluya, y empiezan a vacilar y como que te empiezas a querer esconder. No, el Señor fue injuriado, el Señor fue perseguido, el Señor le inventaron cosas para también crucificarlo porque mintieron, y muchas cosas van a pasar en tu vida, porque el que sigue a Cristo va a recibir todas esas cosas igual, claro que en menos grado, pero sí van a haber muchos ataques para que tú ya no seas esa persona que transpire el Evangelio, esa persona que dé testimonio de que realmente Cristo vive en ti y tú en Él. ¿Okay? Entonces es importante que la luz realmente sea reflejada, sea puesto en alto, y que seamos personas que recordemos que tenemos una responsabilidad, que no podemos decir, bueno, ya me salvó el Señor y ya pues me siento, ya no tengo nada que hacer, bueno, voy nada más y me congrego, escucho, voy a mi casa, no, sino que ahora te vas a preocupar por los demás, porque si no ya caes en el egoísmo o caes en la pereza, que es la negligencia. No, el cristiano debe de olvidarse prácticamente ya de él, porque pues él es salvo, él si muere en cualquier momento se va con el Señor, pero los otros ¿qué? Entonces hay una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, de ser esa luz, de ser ese candelero, pero no debajo de una cama o debajo de una luz, sino en un lugar alto para... Vamos a terminar con la oración. Hermana, ¿puedes esperar? Señor, gracias te damos por este momento, Señor, que podemos estar reunidos en tu nombre, Padre Celestial, Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das de poder aprender más de tu palabra, Señor, de poder entender, Señor Dios mío, con detalle, Señor, cada palabra, Señor, dicha en este momento, por ti, Espíritu Santo, que es quien nos guía siempre. Te agradecemos, Señor Dios bendito, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por compartir con nosotros tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor bendito, conocerla y entenderla, Señor Dios. Y te pedimos que esta palabra, Señor bendito, quede incrustada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que seamos, Señor, no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, te pedimos que esa palabra, Señor, podamos compartirla con otros, Padre, en el nombre de Jesús, para que también, Señor bendito, puedan recibir lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos por esta hora. Bendice nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.